Soy Juan Idarreta, hermano de la Hermandad del Refugio, y estoy encargado por la Hermandad de ocuparme de las visitas de San Plácido, de la iglesia de San Plácido. En 1623 hay una pareja de novios conocidos que firman un contrato de esponsales. Ella es Teresa Valle de la Cerda, de una conocida madrileña familia, y él es don Jerónimo de Villanueva, protonotario mayor del Reino de Aragón. Ya con ese título parece que es una persona importante. Se van a casar, han firmado su contrato de esponsales y en ese ínterin la novia dice que no se quiere casar, que quiere ser monja, y monja de la orden más severa, más antigua, más estricta, más importante de la Iglesia, que es la orden benedictina. Don Jerónimo no se enfada, por lo visto no se lo toma mal, y le ofrece unas casas que tenía aquí, en la calle de San Roque, unas casas, esto eran las afueras de Madrid, y toda esta manzana era suya. Y como Teresa aportaba una dote de 20.000 ducados, le dice que él iguala la dote, y entonces con 40.000 ducados fundan el monasterio de la Encarnación Benita de San Plácido. Empieza a funcionar el monasterio rápidamente, porque con esa dote, pues las obras son fáciles. Adaptan las casas que había, no las tiran, sino que las adaptan, y por eso ya en el año 24 el monasterio, con 33 monjas en honor a la vida de Cristo, están funcionando. Pasando el tiempo, el protonotario es un hombre ya importante, pero se convierte en la mano derecha del conde-duque de Olivares. El conde-duque de Olivares, como saben, es el hombre más poderoso de España, es el valido de Felipe IV, de esa España de la primera parte del siglo XVII, unida al Reino de Portugal, que con sus posesiones son aquel famoso imperio donde jamás se ponía el sol. Es decir, estamos hablando de los hombres más poderosos de la nación más poderosa del orbe. Como no hay dos sin tres, con el protonotario y el conde-duque aparece en escena Felipe IV. Entonces, entre los tres, el protonotario es patrono del convento, vive además en la casa de al lado, porque toda esta manzana es suya. Pues están aquí cada lunes y cada martes, constantemente entran y salen del monasterio. El conde-duque ha adquirido la costumbre de venir a asesorarse con estas monjas. Dice que son muy buenas asesoras y viene a preguntarles por todos sus negocios políticos, sus guerras, en fin, todos los líos de la política española, de aquella España inmensa de la época. El protonotario pues, es vecino, viene a verles, está aquí su antigua novia, él jamás, nunca se casará. Y Felipe IV, Felipe IV pues también empieza a aparecer por aquí. Felipe IV, con la fama que tiene, pues se encapricha de una novicia que había en este monasterio, Sor Margarita. Felipe IV se pone muy pesado con el tema de Sor Margarita, y entonces en un momento pues dice que quiere verle a toda costa y no hay más remedio que recibirle. Tienen alguna idea las monjas. El caso es que la abadesa le recibe y le va explicando por los corredores que la víspera ha habido una desgracia, en fin. Cuando llegan a la celda de Sor Margarita está metida en una caja de cuerpo presente entre 4 cirios. Felipe IV se pega un susto de muerte, sale corriendo, debe seguir corriendo por ahí. El caso es que cuando desaparece el rey, Sor Margarita sale de la caja, apaga las velas y se va pues, a pelar patatas o a la que le tocase hacer aquel día. Pero ellas con eso se han quitado el compromiso. Esto explicaría el por qué llegó a este monasterio una obra capital del arte universal. Felipe IV, que era un gran pecador por las tardes, noches, solía ser un gran arrepentido por las mañanas. Entonces, él encargó a Velázquez un Cristo, una pintura de un Cristo crucificado,
para regalárselo a este monasterio. Ese Cristo, que ustedes habrán visto en el Museo del Prado, pero si se fijan en la cartela pone Cristo de San Plácido, es un regalo de Felipe IV al monasterio de San Plácido en expiación de sus pecados. Cuando el conde duque cayó en desgracia, era el hombre más odiado de España. Entonces, todo lo que había tenido que ver con el conde duque, pues sufrió las consecuencias. Estas monjas tuvieron un proceso que les abrió la Inquisición, en el que les acusó de alumbradas, falsas profetisas, adivinadoras del porvenir, hechiceras. Las pobres decían que veían al diablo. Yo creo que efectivamente alguien les daba algunos brebajes. Desde luego el capellán jugó un triste papel en toda esta historia, como luego se verá, porque el proceso está muy documentado. O sea, los temas de la Inquisición no tienen facetas ocultas, están todos clarísimos, ¿eh? Y el proceso este, que ocupa un anaquel de los archivos de la Inquisición, ha sido muy estudiado. Hay una serie de obras sobre él. Las pobres monjas, después de unos interrogatorios muy exhaustivos, eran unas niñas, ¿eh? Y en el fondo son unas incautas, casi todas. Las 2/3 partes de ellas fueron condenadas en primera instancia. En prisión atenuada estuvieron en unos conventos en Toledo y al cabo de 5 años, diríamos que en segunda instancia, en Roma, fueron absueltas, exoneradas, repuestas, se les devolvió su honor y su posición y volvieron a San Plácido, 5 años después. El capellán no. El capellán quedó condenado de por vida. La verdad es que se merecía eso y bastante más que le hubiera caído. El protonotario, don Jerónimo, que también sufrió el proceso, fue condenado al destierro. Fue desterrado a Zaragoza, que es de donde provenía su familia, y de hecho, muchos años después murió en el destierro, soltero, no se volvió a casar jamás, ¿eh? Murió en 1653. Bueno, en 1653, como hemos hablado, muere el protonotario en Zaragoza, en el destierro, y deja como único y universal heredero de su fortuna, que no era pequeña, a su sobrino, que se llamaba igual que él, Jerónimo de Villanueva, marqués de Villalba, y le impone una única obligación. Le dice que como la iglesia que habían hecho entre él y doña Teresa para el monasterio es un poco pobre, no está a la altura, hay que hacer una iglesia como Dios manda. Y esa es la carga, la obligación que le impone. Entonces el sobrino, ya en 1655, llama a Fray Lorenzo de San Nicolás. Fray Lorenzo de San Nicolás, Agustino Recoleto, es el arquitecto más importante que en ese momento hay en Madrid. Acaba de construir a La Limón con el hermano Bautista, ha terminado la iglesia del Colegio Imperial. Y se propone hacer aquí una iglesia típica de la Contrarreforma, de planta de cruz, en la que el elemento principal va a ser la cúpula. Todo está en el orden arquitectónico en función de esta inmensa cúpula que tenemos aquí encima. La cúpula es encamonada. Una cúpula encamonada es una falsa cúpula que tiene una estructura muy liviana de maderas, un poco como se hacían los barcos hasta hace unos años, sobre todo los barcos pesqueros. Hay unas costillas y unas maderas que forman la quilla. Bueno, pues esto es lo más parecido, unas costillas que fuerzan a unas maderas a hacer la forma de la media naranja. Y en esa media naranja los yeseros pues van encajando el yeso, siguiendo las instrucciones del arquitecto, y queda hecha la cúpula. La cúpula es solo yeso. Esta cúpula tiene varias ventajas. La primera es que se hace mucho más rápido que una cúpula auténtica. La segunda es que es mucho más barata. Ahí no hay piedras, ahí no hay ladrillos, ahí no hay estructura, ahí no hay absolutamente nada. La tercera, que es la que más aprecian los arquitectos desde el punto de vista técnico, es que esa cúpula pesa poquísimo.
y al no pesar no sobrecarga la estructura de la iglesia. Esta cúpula tiene un valor añadido, y es que cuando esto se acaba en 1658 llegan a España los grandes fresquistas que Felipe IV trataba de traer a España hacía años, que son Colonna y Mitelli. Y entonces vienen aquí posiblemente, seguramente, por indicación de Velázquez, mientras les preparan las cosas que el rey quiere en el Viejo Alcázar y en el Buen Retiro, se suben aquí y hacen una especie de demostración de habilidades. Sin ninguna obligación de motivo, se suben y decoran esa cúpula con sus rocallas, con sus cartones, sus bocetos, sus trucos de fresquistas italianos. El valor añadido de esta cúpula sería que, pasando el tiempo, se perdió lo que hicieron Colonna y Mitelli en el Alcázar, se perdió lo que hicieron en el Buen Retiro. Lo único que quedó de ellos en España, del paso de estos inmensos fresquistas que hicieron escuela, sería esta cúpula. El retablo principal, que está hecho a la medida de ese hueco que tiene el presbiterio, contiene, es el motivo central de la iglesia, un inmenso cuadro de 7,5 metros pintado por Claudio Coello. Esta es la gran obra que con 24 años hace Claudio Coello. Claudio Coello es el gran exponente, el cénit de la escuela madrileña del barroco. El monasterio, que se edificó entre 1623 y 24, fue derribado por el ayuntamiento en 1903, pretextando que estaba en mal estado. El ayuntamiento ya cogió carrerilla, se cargó el convento y se cargó también la capilla del sepulcro. Esa capilla estaba toda decorada al fresco por Carreño de Miranda, por Cabezalero, Francisco de Ricci, desapareció. Hubo una construcción efímera, el Coliseo en la Victoria, que al año de su construcción ardió, y alguna otra construcción de menor importancia, en vista de lo cual las monjas consiguieron, con la ayuda de gente, consiguieron reedificar el monasterio en un estilo que replicaba un poco el de la época, pero bueno, que es discreto, es correcto, pero que lo que hay en este momento pues no tiene un especial valor artístico. Se perdió la famosa torre del reloj, en la que estaba ese reloj de tantas leyendas que tocaba a muerto en determinadas horas, y que es otro regalo que les hizo Felipe IV en su momento. Pues muchas gracias a Antiguos Cafés de Madrid por venir a visitar la iglesia de San Plácido, a la que os invitamos a todos los que veáis estos vídeos a conocer. Creo que merece la pena descubrir en el año 2025, año del barroco madrileño, la muestra más notable del estilo barroco madrileño que ha llegado a nuestros días, con el primer arquitecto, el primer retablista, el primer pintor y los grandes fresquistas cuya obra única se conserva en esta iglesia.